El jardín del Museo de Doña Paquita da vergüenza. Así, sin más explicaciones, a lo bestia. Porque lo que debería ser un espacio cuidado, lleno de vida, un lugar de reposo para el visitante y de respeto por la cultura e historia de esta ciudad, hoy parece un patio olvidado. Hojas secas por todo el suelo, árboles descuidados, basura por el recinto, bolsas y cajas escondidas por los rincones, para que la gente no se dé cuenta, pero se dan cuenta. Un espacio que no invita a sentarse y a disfrutar de un gran museo como es este. Invita más a marcharse y salir corriendo. Una vez más, mi compañero José Manuel Román ha sido el encargado de sacar a la luz las vergüenzas del ayuntamiento. Y es que no es la primera vez que se hace una queja sobre en qué estado se encuentra este lugar. Ya pasó poco antes de que comenzara el verano. Y estamos a noviembre. Y todo sigue igual, o peor, que desde que se realizara aquella denuncia. Y uno, después de ver esto, se pregunta, ¿nadie del ayuntamiento ha pasado por ahí? ¿Ningún responsable o trabajador de parques y jardines ha tenido la curiosidad o la decencia de ver en qué estado se encuentra la parte exterior del museo que lleva el nombre de una de las grandes benefactoras culturales de Almería? No se les ocurra hacer fotos, por favor, ni se les pase por la cabeza llevarlas al ayuntamiento al día siguiente, mostrárselas a quien corresponda y que ellos se encarguen de solucionar el problema. No lo hagan, no vaya a ser que se hagan un esguince en el dedo y tengan que pillar la baja, pobrecitos de ustedes. Y menos aún que tengan que trabajar, no vaya a ser que se cansen. ¿Qué les pasa por la cabeza para que rincones como este, que deberían ser un orgullo para la ciudad, se parezcan más a una pocilga que a una zona verde donde poder disfrutar de un buen rato de tranquilidad? Y mientras tanto el ayuntamiento presume de inversión en limpieza y mantenimiento urbano para 2026. Hablan de millones y de una ciudad más verde y sostenible. Verde, sí, de mo. Sostenible, también. Sostenible en el abandono. Porque parece que los parques y jardines de la capital solo existen cuando hay que hacer la típica foto postureo del político de turno, cuando hay que inaugurar algo nuevo, como hemos visto hace poco con otros parques infantiles, o cuando se acercan elecciones. Pero mantener lo que ya tenemos, adecentarlo, eso ya no vende. Francisca Díaz Torres, más conocida como Doña Paquita, hija predilecta de Andalucía en 2010, gran amante del arte y gran protectora del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, que a su fallecimiento donó su casa para que el ayuntamiento la convirtiera en palacio de exposiciones y concursos, además de museo permanente. Hoy, esta gran mujer se estaría muriendo de asco viendo en qué condiciones tienen el jardín de la que durante toda su vida fue su casa. Porque al final esto no va solo de un jardín sucio, va de respeto, va de tener memoria, va de cuidar lo que representa Almería y a quienes la engrandecieron sin pedir nada a cambio. Pero claro, eso requiere algo más que presupuestos y notas de prensa. Requiere tener vergüenza. Y de eso parece que ya no queda ni una hoja verde en este jardín. Vamos con las noticias. De Almería al mundo. Así se escribe la historia de Gonzalo y Mar Goberna, dos hermanos que pasaron de imaginar y construir estructuras en su infancia a diseñar algunas de las más emblemáticas del planeta. Él, ingeniero industrial, ella, arquitecta. En 2012 fundaron en Valencia su empresa G+P, una oficina que une ingeniería y arquitectura con las tecnologías más avanzadas. Su primer gran reto llegó desde Brasil, con el molino de cemento más grande del mundo. A partir de ahí, su trayectoria se volvió global. Estudios y obras en Panamá, Polonia, Suiza o Arabia Saudí, con proyectos tan emblemáticos como la Royal Dirijav Opera House o el complejo deportivo GKS Katowice o varios de los estadios del Mundial de Qatar. En España destacan el Palacio de Congresos de Alicante y sobre todo el Roig Arena de Valencia, considerado uno de los recintos deportivos más modernos de Europa y premiado con el Construsoft BIM Awards 2025 en la categoría de deporte y entretenimiento en España y Latinoamérica. Pese a su proyección internacional, nunca han perdido sus raíces. En Almería trabajan en obras clave como la pasarela ciclopeatonal sobre el río Andarax, que unirá los paseos marítimos y la piscina cubierta del centro deportivo de Costa Cabana. También estuvieron presentes en la reconstrucción de localidades destruidas por la Dana. Ambos hermanos participaron en labores de reconstrucción tras las inundaciones de Torrent, una experiencia, como dice Mar, emocionalmente intensa por su impacto social.
G más P, gravedad más P tensado, los hermanos Gonzalo y Mar Goberna unen ingeniería y arquitectura de vanguardia para convertir el talento de Almería en obras que dejan huella. Un navegante almeriense podría recuperar el lugar que la historia le arrebató hace más de 4 siglos. Su nombre, Lorenzo Ferrer Maldonado, natural de Berja. ¿Cuál fue su hazaña? Ser el descubridor del estrecho de Anián, actualmente conocido como el estrecho de Bering, en 1588. La senadora del Partido Popular por Almería, Carmen Belén López, ha presentado una moción en el Senado para que el Gobierno de España conmemore el cuarto centenario del fallecimiento de Ferrer Maldonado, 1625-2025, con un programa oficial de actos académicos, culturales y divulgativos. El objetivo es reconocer públicamente su papel como descubridor del estrecho de Bering y restituir su lugar en la historia de los grandes exploradores geográficos de donde nunca debía haber salido. Según explica la senadora, por razones de Estado, su hazaña fue silenciada y su memoria relegada, mientras otras potencias se beneficiaron de sus informes en expediciones posteriores. El PP propone también una exposición itinerante sobre su vida y legado, la digitalización de sus obras como relación del descubrimiento del estrecho de Anián y la creación de materiales educativos para incorporar su figura a los currículos escolares y universitarios. Además, se plantea la colaboración con instituciones locales y el Instituto Cervantes. Esta participación promovería rutas culturales y conferencias internacionales que difundan la contribución del virgitano a la exploración del Ártico y al conocimiento geográfico universal. Un hombre se ha sentado esta semana en el banquillo de la Audiencia Provincial de Almería acusado de un delito de odio por identidad sexual. La Fiscalía pide para él 16 meses de prisión por insultar, escupir y vejar a una mujer transexual durante un acto religioso. Los hechos se remontan al 20 de noviembre de 2022, fecha del aniversario de la muerte de Francisco Franco. Según el escrito de acusación, el acusado y otras personas no identificadas acudieron a las inmediaciones del convento de las Claras, donde se celebraba una misa. Allí habrían esperado a la víctima, que salía junto a compañeros del partido Falange Española de las Jons. El fiscal sostiene que el acusado con antecedentes delictivos se dirigió a ella de forma muy agresiva, con frases como «fuera travelos de la falange», «qué haces en misa?», «cómo se te ocurre entrar en una iglesia?» o «cómo puede haber maricones en un partido católico». Después, presuntamente, le escupieron en la cara y le agarraron un dedo sin causarle lesiones. El Ministerio Público considera que estas acciones atentaron directamente contra la dignidad de la víctima por su condición de mujer transexual. Este acto representa un delito de odio por motivo de identidad sexual que se recoge en el artículo 510.1 del Código Penal, que prevé hasta 2 años de prisión y multas de hasta 12 meses. Aunque la perjudicada ha renunciado a emprender acciones legales, esta ha tenido que declarar en el juicio que tuvo lugar el martes 4 de noviembre a las 10 de la mañana en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Almería. Casi 34.000 pruebas diagnósticas se han dejado de realizar en el Hospital Universitario Torre Cárdenas por la huelga de los técnicos superiores sanitarios. 4 días de paro que han paralizado el 90% de la actividad diagnóstica en toda la provincia de Almería. Cada jornada el hospital procesa más de 8.000 pruebas entre análisis, radiografía, resonancias, TAC, mamografías o estudio de anatomía patológica. Multiplicado por los 4 días de huelga, el balance es claro: 33.600 pruebas canceladas. El delegado provincial del sindicato 7 en Almería, José Durán, explica que la participación ha sido muy alta y denuncia que en algunos servicios los facultativos han llamado a los pacientes para cambiar sus citas a otros días. Según Durán, con esto lo único que ganamos es que no haya reclamaciones, que no haya malestar y que las reivindicaciones de los técnicos superiores sanitarios caigan en saco roto. Este colectivo, que se define como el trabajador silencioso dentro de los hospitales, reclama el reconocimiento de su titulación como profesión sanitaria regulada y su incorporación al Grupo B, algo que ya ocurre en otros países europeos. Piden una retribución acorde con sus funciones y una actualización de su categoría laboral. Tras meses de negociación con el Ministerio de Sanidad sin avances, los técnicos se concentraron en hospitales y participaron en la manifestación nacional del 3 de noviembre. Finalizada la huelga, han pedido disculpas a los pacientes, recordando que la protesta se ha llevado a cabo en defensa de la calidad de la atención que reciben los ciudadanos. En Almería, el deporte se convierte una vez más en una herramienta de inclusión. La Fundación FAAM para la Inclusión y la Asociación Depodap han presentado la 4ª edición del programa Deporte Inclusivo en las Aulas, que comenzará en febrero con el respaldo de la Fundación Sanitas y su cátedra de Deporte Inclusivo. 6 centros educativos de la capital y la provincia participarán en esta nueva edición. El objetivo es promover metodologías inclusivas a través de la asignatura de Educación Física.
Forman parte del programa el Instituto de Educación Secundaria Azcona, el Aladra, el Centro de Educación Infantil y Primaria Santa Isabel, el San Bernardo, el Colonia Araceli y el Centro Docente Privado María Inmaculada. Durante la presentación, Valentín Sola, presidente de FAAM, destacó que el programa es fruto del trabajo conjunto entre entidades y docentes y subrayó que la práctica deportiva es un plus para las personas con discapacidad, ya que con el deporte se inculcan muchos valores y también se combate el acoso escolar. La primera fase se centrará en la formación del profesorado para que puedan aplicar estas metodologías en sus clases. El proyecto incluye además la cesión de material deportivo adaptado y la participación de deportistas referentes como el triatleta Jairo Ruiz, el Huracán de rugby inclusivo o el Club Cludemi de baloncesto adaptado. Según el delegado de Desarrollo Educativo, Francisco Alonso, más de 900 estudiantes de secundaria participarán este año en el programa, que culminará en mayo con las jornadas El deporte como vía para la inclusión. Una iniciativa que demuestra que la inclusión también se construye en el patio y en las pistas deportivas. Hace unas 2 semanas este canal publicó que una almeriense se encontraba entre las 100 mujeres líderes en España según la revista Forbes en su lista de 2025. Hoy toca el turno de los hombres y por supuesto todo queda en familia. Se trata de Eduardo Francisco Martínez Cosentino, del grupo Cosentino. A pesar de descender 4 puestos en la lista de los 100 españoles más ricos, hasta el número 78, su patrimonio ha aumentado hasta los 650 millones de euros, 100 más que en 2024. La familia Cosentino es originaria de Macael, donde en los años 40 sus padres comenzaron vendiendo mármol. Desde allí el negocio familiar creció hasta convertirse en un referente internacional del sector de la piedra y la construcción. Además de Cosentino, Eduardo Martínez controla la empresa Entorno del Faro, con sede también en Macael, a través de la cual gestiona participaciones en Sudíster del Arroyo SL y Banica Grupo de Inversiones SL. En la misma lista destacan también un nombre muy vinculado a Almería, Tomás Olivo. Aunque no es almeriense, este empresario murciano es propietario del centro comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar. Olivo figura este año entre los 10 españoles más ricos, subiendo del puesto 12 al 6 con 4.600 millones de euros, casi 2.000 más que el año anterior. Tomás Olivo es dueño de General de Galerías Comerciales, cotizada en bolsa desde 2017 y accionista destacado del banco Unicaja. La lista Forbes 2025 vuelve a estar encabezada por Amancio Ortega, fundador de Zara y expresidente del grupo Inditex, seguido de su hija Sandra Ortega. Le sigue Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, Juan Roch, presidente fundador de Mercadona, y Juan Carlos Escotet, fundador del banco Banesco. Hasta aquí las noticias de esta semana. Dale like si te gusta lo que hago, suscríbete y comparte para apoyar este canal. Y recuerda, si quieres denunciar algún problema en tu barrio o localidad, envíalo con pruebas y se reenviará a la administración que corresponda. Aquí tu voz cuenta y será escuchada. Nos vemos en la próxima edición de Esto es Almería, Sadio.